he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales. Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio. Hola, ¿qué tal? Se anunció el adelanto electoral de las generales al 23 de julio. Es la consecuencia inmediata de la derrota electoral del PSOE en las municipales, Eduardo. Sí, Pilar, buenos días. Ha sorprendido esta rápida reacción del presidente del Gobierno. No quiere esperar a diciembre, no quiere darle más tiempo al Partido Popular, que ayer, domingo 28M, comenzó la remontada en muchos territorios. Aquí, en Castilla y León, el PP ha vuelto a ganar las elecciones municipales. Su gran logro, recuperar el Ayuntamiento de Valladolid. De ahí la alegría que se vivía anoche en la sede del Partido Popular, con Alfonso Fernández Mañueco celebrando la gesta de Jesús Julio Carnero. Eso sí, necesitará la alianza con Vox para gobernar el Ayuntamiento vallisoletano. Y mucho más contenida era la alegría en el PSOE de Burgos. Victoria agridulce, como así reconocía su líder autonómico, Luis Tudanca. Los socialistas lograron ganar allí en votos, pero un posible pacto entre PP y Vox le puede arrebatar la alcaldía a Daniel de la Rosa. El Partido Popular ha sido la fuerza más votada en la comunidad, con más respaldo incluso que el obtenido en los anteriores comicios, con un 39% de los votos, 5 puntos más que en 2019, y gana poder. A Salamanca, la única capital que hasta ahora gobernaba, puede sumar lo que comentábamos antes: Valladolid, Burgos y Segovia. Este que están viendo por aquí es el mapa en colores de cómo queda nuestra comunidad autónoma después de esos resultados de ayer, domingo 28 de mayo. León sigue siendo socialista, pero dependerá de UPL. Zamora sigue en manos de Guarido, que pierde la mayoría absoluta. Y en Soria, feudo socialista, repite Carlos Martínez en la capital por cuarta vez, y por Ávila, que también seguirá en el Ayuntamiento abulense. Eso en Castilla y León, Pilar, pero en el resto de España también lo van a ver. Buena parte del mapa se tiñe de azul. Los populares han logrado arrebatarle al PSOE Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares y La Rioja. El PP se hace con Cantabria, amplía en Madrid y repite en Murcia. Enseguida analizaremos estos resultados. Comenzamos. Pues vamos a comenzar el análisis hablando primero y presentando a quien va a estar con nosotros durante los próximos minutos. Él es Sergio Castaño, va a ser hoy nuestro analista político. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, comenzamos el programa hablando de ese adelanto electoral de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno, viendo los resultados de lo ocurrido ayer tras el 28M. Vamos a escuchar primero al presidente del Gobierno en el momento en el que hacía esa declaración institucional y anunciaba próximas elecciones para el 23 de julio. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. Numerosas instituciones pasarán a ser administradas por nuevas mayorías conformadas por el Partido Popular y por Vox. Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. Pues ese era el momento, ocurría esta misma mañana, nada, hace poco más de una hora, Sergio. ¿Era esperable que hiciese Pedro Sánchez esta declaración institucional para anunciar precisamente ese adelanto electoral? No era esperable, viniendo de Pedro Sánchez, por cómo ha actuado en estos últimos años, protegiendo su permanencia al frente del Gobierno por encima de todo. Ha sido capaz de pactar con partidos independentistas, algo que nadie entendía, pero que él tenía muy claro que era la única manera de mantenerse en el Gobierno los 4 años. Pactó el Gobierno con Podemos. Hay que recordar que tan solo unas semanas antes de las elecciones Pedro Sánchez decía que no podría dormir si tenía que formar gobierno con Pablo Iglesias, formó gobierno con Podemos, formó gobierno, bueno, apoyó
ese gobierno con los partidos independentistas y ha conseguido llegar hasta aquí. Pero, lógicamente, después del resultado electoral de ayer, que deslegitima no solo al Partido Socialista, sobre todo a Podemos. ¿Cómo se puede gobernar durante los próximos 6 meses con un partido que ya no tiene representación prácticamente en ningún ayuntamiento, que tampoco va a tener representación en las comunidades autónomas y que van a seguir teniendo varios ministros y decisiones en el gobierno? A Pedro Sánchez no le quedaba otra alternativa, pero es verdad que viniendo de Pedro Sánchez extraña. Nadie esperaba que hoy Pedro Sánchez hiciera este comunicado. Ayer no compareció después de los resultados, dejó a Pilar Alegría que fuera la que tomara... Sí, que ya anunció que iban a tomar nota, ¿no? O sea, ya podíamos leer entre líneas. Nadie lo podía intuir, yo por lo menos no. La verdad que me ha sorprendido cuando venía para acá a todos. Y me ha llegado el mensaje de volvemos a votar en julio. Me ha sorprendido bastante, pero sobre todo por eso, por Pedro Sánchez. Quizá de otro presidente que hubiera sido más dialogante, más abierto a la participación de otros partidos, hubiera negociado en algún momento con el Partido Popular, hubiera buscado realmente el tener un apoyo social y no tanto un apoyo parlamentario, pues lo podríamos haber esperado, pero de Pedro Sánchez nadie lo pensaba y bueno... Pues claro, no le quedaba otra opción, era mucho esperar hasta diciembre, todos estos meses, a que el Partido Popular pues siguiera, ¿no?, remontando como lo hizo ayer, 28M. También hay que analizar esa remontada del Partido Popular. El Partido Popular va recuperando terreno, pero todavía le queda mucho para poder gobernar en España. Al Partido Popular le salieron 2 granos hace ya algunos años, a raíz de la crisis económica que Rajoy no fue capaz de resolver, a raíz de la Gürtel. Rajoy tiene que dejar el gobierno después de la moción de censura, especialmente como consecuencia de la Gürtel, y no ha tardado mucho tiempo en recuperarse. Si comparamos la situación con otros países, lo que pasó en Francia, en marzo de Macron gana las elecciones y ha revalidado su posición al frente del país. En Italia también ha habido cambios políticos y ahí tenemos a Meloni con Fratelli d'Italia gobernando, y aquí en España es verdad que el Partido Popular ha manejado muy bien la situación. Tenía 2 granos, se ha quitado uno, que era el de Ciudadanos, pero le queda el de Vox. Y a ver cómo negocia y cómo maneja esta situación el Partido Popular, porque se tiene primero que diferenciar de Vox. Pero es muy difícil diferenciarte cuando ya estás gobernando en Castilla y León y cuando no le va a quedar más remedio que gobernar en ayuntamientos y en otras comunidades autónomas con Vox. A ver qué posición adopta Vox. Claro. ¿Vox se va a moderar? ¿Va a mantener esa posición tan agresiva que ha tenido en los últimos meses y sobre todo aquí en Castilla y León? Pero el PP tiene una papeleta complicada por delante. Sí, te voy a pedir también, Sergio, que nos hagas una valoración en clave autonómica, cómo ves los resultados tras el 28M aquí en Castilla y León. En Castilla y León, en general, teniendo en cuenta también unas posibles elecciones en la Junta o simplemente la situación de los ayuntamientos, porque se puede analizar la implicación que puede tener estos resultados en los ayuntamientos en el gobierno de la Junta de Castilla y León. Está claro que si vemos cómo está ahora mismo configurado el gobierno de Castilla y León y cómo van a estar configurados muchos de los ayuntamientos, esa unión, ese vínculo entre el Partido Popular y Vox se va a fortalecer. ¿A quién puede beneficiar? Yo creo que a la larga, y viendo cómo ha reaccionado el Partido Popular en estos últimos 3 años, porque todavía en la época de Casado pues, había muchas tensiones internas, pero el Partido Popular se fue recuperando. Ciudadanos prácticamente consigue más de la mitad de los votos que eran de PP, pero cuando se repiten las elecciones ya Ciudadanos queda prácticamente al margen. O sea, Ciudadanos ya en la época de Pablo Casado desaparece, pero le queda Vox. Es verdad que ahora mismo la alianza es casi obligatoria, pero complicada para el PP. Vale, vamos a analizar ahora ciudad por ciudad. Voy a darle paso a mi compañero Eduardo, que él nos va a adelantar los resultados obtenidos en cada capital de provincia aquí en la comunidad. Eduardo, cuando quieras. Y antes, Pilar, te voy a presentar a otros 4 analistas que van a ayudarnos en este Está Pasando especial después de las elecciones a desgranar y analizar el significado, las implicaciones de esos resultados electorales. Están en directo, son 4 directores de 4 periódicos de aquí de Castilla y León. Les presento por órdenes: Pablo Lago, director de Diario de Valladolid El Mundo; Álvaro Melcón, director de Diario de Burgos; Joaquín Sánchez Torné, director de Diario de León El Mundo; y aquí más cerquita de mí, Iván Juárez, que es director del Día de Soria y de La 8 Soria, centro territorial de La 8 de Castilla y León Televisión. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Vamos a empezar con un pequeño carrusel, un titular de cada uno de vosotros, empezando por Valladolid, luego Burgos, León y Soria, del día después de esta jornada electoral. Hola, ¿qué tal?
Buenos días. Un titular sería que, evidentemente, Mañueco ha empezado a frenar al sanchismo en Castilla y León. Álvaro Melcón, Diario de Burgos. Bueno, victoria inútil del Partido Socialista en el caso de la capital burgalesa y una cierta vuelta al bipartidismo con preponderancia del bloque conservador. Joaquín Sánchez Torné, Diario de León del Mundo. Bueno, el titular está claro. El PP y el PSOE están en manos de la UPL en la provincia de León. Y un último titular que le pedimos a Iván Juárez, director del Día de Soria. Bien, pues en lo referente a la capital soriana se puede hablar de ejercicio de costumbrismo electoral. Soria, en tanto en cuanto la capital confirma su condición de islote electoral. Bien, pues ese primer titular de los 4 directores que van a acompañarnos en este especial está pasando. Vamos a desgranar un poco plaza por plaza. Vamos a empezar con Burgos. En la capital burgalesa es un buen ejemplo de que, habiendo ganado el Partido Socialista, no va a poder gobernar. El PSOE suma allí, en Burgos capital, un concejal hasta los 12, pero desaparece su actual socio, que es Ciudadanos, y también desaparece del ayuntamiento la formación morada, Podemos. Mientras tanto, el Partido Popular suma 4 concejales más, hasta los 11, y un pacto con Vox, con la formación verde, que pasa de 2 a 4 concejales, va a permitir a Cristina Ayala ser alcaldesa y recuperar la plaza de Burgos para el Partido Popular. Álvaro Melcón, seguimos contigo en directo. De poco le ha servido, ¿no?, la victoria a Daniel de la Rosa. Sí, de muy poco. Lo cierto es que es una victoria histórica en términos de democracia parlamentaria, porque alcanza 12 concejales, que es más de lo que había tenido jamás el Partido Socialista, pero perdiendo más de 3.000 votos, lo cual encaja o se alinea con la tendencia que se está viendo en todo el mapa nacional. El Partido Popular, por contra, apenas gana 4.000 votos, pero son suficientes para saltar hasta 11 escaños y para sumar una mayoría muy contundente junto con Vox de 15 concejales sobre un total de 27. Así funciona la ley D'Hondt, así funciona la democracia parlamentaria. A veces ganar significa perder y a veces perder significa ganar, y este es un caso muy claro y muy evidente, ¿no? Perdona, es que Álvaro no te está viendo y vamos a seguir esa tertulia, Álvaro, con Pilar, nuestra presentadora, y nuestro invitado aquí en plato. Te irá preguntando también Pilar. Sí. Álvaro, no sé si me escuchas ahora sí. Sí, ahora te oigo bien, Pilar. Perfectamente. ¿Ha sorprendido este vuelco PP y Vox, o este posible pacto para robarle la alcaldía en el Ayuntamiento de Burgos? En realidad, pocas cosas de las que sucedieron ayer pueden ser consideradas una sorpresa. En primer término, porque la victoria en términos estrictamente cuantitativos del Partido Socialista se daba por descontada incluso en las filas populares, y en segundo lugar, porque Burgos, sociológica e históricamente, es una plaza conservadora. Por lo tanto, que haya habido una mayoría conservadora no puede sorprender a nadie. Quizás el elemento más sorpresivo haya sido la desaparición de Podemos del Pleno, sobre todo porque venía de tener 2 concejales y porque en las elecciones anteriores un socio natural como Imagina Burgos había tirado 4.300 votos a la basura para no tener ninguna representación. Es evidente que ha habido una transfusión de votos desde la izquierda más radical hacia el Partido Socialista, pero también es evidente que al Partido Socialista le ha lastrado sobremanera la erosión y el desgaste del Gobierno nacional, como lo ha hecho a su socio también a nivel nacional. Álvaro, voy a darle paso a Sergio. Sergio, un poco cómo valoras lo ocurrido en el Ayuntamiento de Burgos. Pues analizándolo, como estábamos diciendo antes, en clave de Castilla y León, lo primero que tenemos que observar es que el pacto de Partido Popular y Vox en la Junta de Castilla y León no ha penalizado al Partido Popular ni a Vox tampoco en las elecciones municipales. Y luego hay un aspecto que ayer, escuchando a Daniel de la Rosa en Burgos, me chocó. ¿Por qué los partidos insisten en decir hemos ganado las elecciones cuando realmente no las han ganado? Es el partido más votado. Pero comparando el discurso de Daniel de la Rosa con el del alcalde de Valladolid, Óscar Puente automáticamente reconoció: hemos sido la fuerza más votada, pero no hemos ganado las elecciones, mientras que en Burgos insistían, hemos ganado. Vamos a la realidad democrática. Quizá por defender sus resultados, ¿no? Sí, se defienden los resultados, pero hay que ser prácticos. Por mucho que se diga que vote la lista más votada, al final ese pacto que estábamos comentando, Vox, Partido Popular, está funcionando en la Junta, va a funcionar en los ayuntamientos y, le guste o no, al alcalde de Burgos
la próxima alcaldesa de Burgos va a ser del Partido Popular. Álvaro, menciona aparte, ya marchándonos de Burgos capital, es lo que ha pasado en Aranda de Duero con Sentir Aranda, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una sacudida. Que una agrupación de electores gane las elecciones con tanta contundencia como lo ha hecho en Aranda, logrando 6 concejales por los 5 del Partido Popular y los 5 del Partido Socialista, es un toque de atención a las políticas de los grandes partidos en esta plaza concreta, ¿no? Yo creo que esa sí que ha sido una votación muy municipal y muy municipalista, en el que hay el envío de un mensaje que tiene más que ver quizás con las personas que con las siglas, porque es verdad que en la que es segunda, tercera ciudad y una de las 13 ciudades con más de 25.000 habitantes de Castilla y León, se produce un resultado verdaderamente distinto y diferente. Y sobre Burgos capital, y al hilo de lo que analizabais ahí en plató, efectivamente el discurso del todavía alcalde, del alcalde en funciones, Daniel de la Rosa, no solo es rupturista con el que tuvo, por ejemplo, Óscar Puente, admitiendo que en realidad en esta ocasión ganar es perder, sino también es rupturista con lo que ha sucedido esta mañana, cuando el propio presidente del Gobierno y secretario federal del Partido Socialista reconoce la derrota palmaria del partido y convoca elecciones generales para julio. Álvaro Melcón, director de Diario de Burgos, muchísimas gracias por haber participado aquí en el programa. Gracias a vosotros, buen día. Vamos a seguir analizando resultados. Nos vamos ahora a Valladolid, Eduardo. Ha sido seguramente uno de los grandes vuelcos, sorpresas incluso en el ámbito nacional. En Valladolid volvió a ganar ayer el Partido Socialista, pero Óscar Puente no podrá repetir como alcalde, no suma con su actual socio. Valladolid toma la palabra, que pierde un concejal, y además el Partido Popular, que empata a 11 concejales con los socialistas, tendría mayoría absoluta si pacta con Vox. Los populares recuperarían así este ayuntamiento y Jesús Julio Carnero será su alcalde. Seguimos en directo con Pablo Lago, director del diario de Valladolid, El Mundo. Finalmente, Pablo, el candidato salido de la Junta podrá ser alcalde. Sí, contra todo pronóstico, y además llegado a última hora a la candidatura, y cuando muy pocas encuestas y pronósticos daban esa posibilidad. Pero es verdad que la aritmética parlamentaria, igual que hace 8 años, quien ganó las elecciones no gobernó, en esta ocasión quien no ha ganado las elecciones también va a gobernar, como ocurrió hace 8 años. Por eso ese discurso de Óscar Puente al que hacíais mención antes, Óscar Puente no podía decir otra cosa. Él hace 8 años obtuvo el peor resultado de la historia del PSOE y, sin embargo, la confluencia de la izquierda sumaba lo suficiente para gobernar. Es lo contrario de lo que ocurre ahora. Si analizamos los resultados, Óscar Puente y el PSOE no ha sufrido una hecatombe aquí en Valladolid, apenas ha perdido 200 votos con respecto a hace 4 años. Lo que sí ha ocurrido es que se ha movilizado, se ha vuelto a movilizar el voto del centro derecha, que ha subido un 17%, por ejemplo, en el Partido Popular, o ha mantenido un ritmo similar al de las autonómicas de hace un año, Vox, por ejemplo, y sobre todo lo que ha habido es una hecatombe de la confluencia de izquierdas, toma la palabra, que ha perdido un montón de votos, y que ahí es donde se ha dejado el gobierno de la ciudad, la izquierda, en toma la palabra, no en la parte de Óscar Puente, pese a, insisto, a la hecatombe que ha habido de forma general en el Partido Socialista. Puente atribuía, bueno, este fracaso, por llamarlo de alguna manera, a factores externos. ¿Qué le ha parecido esta respuesta de Óscar Puente? Bueno, una semana antes decía que a él no le iba a afectar el ámbito nacional, ni le iba a afectar el desgaste que le pudiera ocasionar los vientos que venían de Madrid desde el ámbito de Pedro Sánchez. Sin embargo, ahora, bueno, cada uno usa un argumento. Yo creo que, analizando los datos, la izquierda se ha dejado fundamentalmente, el gobierno, en la parte de la confluencia de Valladolid, toma la palabra, porque además aquí es un caso en Valladolid, yo creo que es muy exclusivo. Aquí sí que se daba la fórmula sumar, porque todas las fuerzas de izquierda iban juntas en una única candidatura, que es la primera vez que pasaba, y creo que era algo inédito casi en el conjunto del país, donde la fórmula de Yolanda Díaz, de la vicepresidenta del gobierno, aquí se puso en práctica en Valladolid y, sin embargo, no ha funcionado, seguramente lastrado por la caída fundamental de Podemos, que ha sufrido en toda España. A mí sí me gustaría apuntar una cosa importante cuando habláis del adelanto electoral que ha anunciado hoy Pedro Sánchez. Nos ha pillado a todos por sorpresa, pero yo estoy convencido que no ha sido una improvisación. Es decir, Pedro Sánchez nos ha levantado esta mañana y ha decidido adelantar elecciones. Seguramente
era uno de los mapas que él barajaba para el día de hoy y lo tenía previsto. Y creo que además tiene mucho que ver fundamentalmente no con que el resultado electoral, como nos ha contado Pedro Sánchez, le haya empujado a adelantar elecciones. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con complicar y entorpecer esos pactos entre Vox y el Partido Popular. Porque claro, ahora el Partido Popular, Feijóo, tiene que decidir qué hacer. Si pacta con Vox y se coloca en unas elecciones generales a la vuelta de la esquina con los pactos recientemente horneados, o decide distanciarse de Vox, que parece ser que es una de las teorías que mantiene el PP de Génova, de poner cierta distancia con Vox, y que eso parece ser que le ha funcionado bien en estas elecciones municipales y autonómicas. Yo creo, insisto, que tiene mucho que ver con los pactos que se van a abrir, especialmente en las comunidades. A lo mejor en los ayuntamientos lo notamos menos aquí en Castilla y León, pero sí, por ejemplo, en las comunidades. Porque no es lo mismo presentarte después de un pacto a los 6 meses que presentarte con un pacto a las puertas de unas elecciones. Pablo Lago, director de Diario de Valladolid, El Mundo, muchísimas gracias por participar. Gracias a vosotros. Sergio, ¿qué opinas sobre esto último que decía Pablo? Que estaba Pedro todo Sánchez medido. Sí. Si viene de Pedro Sánchez, igual que decíamos que no esperábamos esta decisión, pero Pedro Sánchez, si algo hace bien, es la estrategia. Si ha sido presidente durante los últimos 5 años, ha sido por su habilidad con la estrategia. Y seguro que sí, que ha calculado estos posibles pactos que van a empezar ahora en ayuntamientos, en comunidades autónomas, y que al PP le van a dejar una situación comprometida a la hora de presentarse a las elecciones. Ayer lo decía García Margallo en uno de los programas que emitieron otras cadenas, que el PP se tiene que diferenciar de Vox, que no pueden formar ahora una coalición indisoluble y que vayan adelante en todas las comunidades autónomas, en todos los ayuntamientos, porque eso al final va a llevar al electorado a identificar automáticamente al Partido Popular y a Vox, y eso pues puede beneficiar a otras opciones políticas, aunque es verdad que cada vez hay menos opciones políticas. Se va tendiendo a la reagrupación, en la izquierda todavía no está sucediendo, pero es muy probable, no en estas elecciones que vamos a celebrar en julio, pero de cara a futuros comicios, que todos estos partidos de izquierda más radical vayan desapareciendo y el Partido Socialista vuelva a aglutinar lo que se llama muchas veces el voto útil, el voto de la izquierda, como en la época cuando José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones, que toda la izquierda se volcó en el voto a Zapatero. Pues vamos a seguir analizando más resultados, Eduardo. En este caso, Pilar, la capital del acueducto, Segovia, que vuelve a teñirse de azul después de nada menos que 2 décadas con el PSOE. El PP ganó las elecciones, pasa de 9 a 12 concejales y se queda a solo 1 de la mayoría absoluta. Un concejal que tiene, por ejemplo, Ciudadanos, el único en una capital de Castilla y León, o Vox, que se estrena allí en Segovia con 2 ediles. Izquierda Unida y Podemos se quedan igual, con 2 y 1 concejales respectivamente. Estamos allí en Segovia, en la redacción de La 8, con Maribí Domínguez. En Segovia se barajaba la posibilidad de un vuelco electoral y efectivamente se ha producido. El Partido Popular volverá a gobernar en el ayuntamiento 20 años después. José Mazarías es el ganador de estas elecciones en la capital. Consigue 12 concejales. No llega a la mayoría absoluta, que son 13, pero podría ser suficiente porque el bloque de izquierdas no suma. Descalabro del PSOE, que cae de 10 a 7 concejales y abandonará el gobierno municipal después de esos 20 años. Mantienen su representación Izquierda Unida y Podemos con 2 y 1 concejal respectivamente. Vox entra como tercera fuerza más votada en la capital con 2 concejales y Ciudadanos mantiene 1 de los 3 ediles que tenía. El candidato popular asegura que se abre el tiempo del diálogo, que hablará con todos los grupos, aunque podría ser investido el próximo día 17 sin necesidad de ningún pacto. No es descartable el apoyo de Ciudadanos, con el que lograría la mayoría absoluta, ya que la concejala electa ha formado parte del equipo de gobierno de la Diputación con el PP. En la Diputación, los populares incrementan su mayoría absoluta, que llegaría hasta los 15 diputados de 25, mientras que entran Vox e Izquierda Unida con 1 cada uno. El PSOE logra a duras penas mantener algunos de los principales ayuntamientos de la provincia. Sería factible un acuerdo de gobierno con Izquierda Unida en Cuéllar, mantendría el gobierno en minoría en el Real Sitio de San Ildefonso y queda abierta la posibilidad de un pacto que arrebataría la alcaldía al Partido Popular después de 12 años en Palazuelos de Eresma. En el Espinar, los populares amplían su representación y obtienen mayoría absoluta.
Pues gracias, Mariby, por ese resumen. Dejamos Segovia y viajamos hasta la capital leonesa, de la que seguirá siendo alcalde José Antonio Díez, Pilar, aunque con matices esta vez. Sí, León, vamos a preguntarle antes vamos a hacer que nos hagas una valoración, Sergio, de los resultados en Segovia. Claro, el PP logra arrebatar el ayuntamiento, que era un feudo también socialista desde hace 2 décadas, más de 2 décadas. Bueno, en primer lugar hay que destacar la gran sorpresa. Ciudadanos consigue un representante del ayuntamiento. Sí, el único de una capital en Castilla y León. Y luego, en el avance del Partido Popular, podemos también hacer una interpretación de cómo se ha planteado la campaña electoral a nivel nacional y cómo a Pedro Sánchez le interesaba que fuera una valoración de su mandato, de sus años de gobierno, y esto se ha podido trasladar también a muchos ayuntamientos. Generalmente, cuando votamos en elecciones municipales, lo hacemos más pensando en el candidato. Hablaremos luego de Zamora, y en Zamora es un claro ejemplo de que el candidato tiene mucho peso, pero quizá en otras ciudades no tenga tanto peso el candidato, ya haya más una tendencia hacia un determinado partido, hacia un contexto más generalizado, y quizá en Segovia, una localidad muy cercana a Madrid, pues esa influencia de nacionalizar, o de hacer una campaña electoral no en clave local. Además, Pedro Sánchez estuvo en Segovia, fue uno de los mítines que más llamaron la atención, y eso ha podido identificar mucho al Partido Socialista de Segovia con el Partido Socialista. Luego hablaremos, si tenemos tiempo, de cómo se ha entendido esta campaña electoral, si más en clave nacional, más en clave local o autonómica. Luego hablaremos de ello. ¿Nos vamos con más resultados, Eduardo? Ahora sí que ya iba yo corriendo un poquito, Pilar. León, que sigue siendo socialista, como decíamos, aunque esta vez va a ser con matices. Seguirá siendo el alcalde José Antonio Díez, pero le va a hacer falta el apoyo de la Unión del Pueblo Leonés. Son los mismos votos, ha conseguido el PSOE 11 concejales, uno más, pero son los mismos que sumarían PP y Vox. Así que José Antonio Díez, como decimos, tendrá que recurrir a Unión del Pueblo Leonés para que le preste sus 5 ediles para seguir al frente del consistorio. Vámonos en directo a la redacción de Diario de León, El Mundo. Joaquín Sánchez Torné, como decimos, el PSOE necesita a la Unión del Pueblo Leonés. Lo que no sé es si será fácil recabar su apoyo. Bueno, será exactamente igual de fácil que el apoyo de la UPL al Partido Popular. La única condición es la que pone UPL, que UPL reclamará tanto al Partido Socialista como al Partido Popular la alcaldía de León o la presidencia de la Diputación. Y depende de quién se lo dé, con ese pactará. Es decir, aventurar que José Antonio Díez va a ser el alcalde, pues yo creo que todavía es temprano. Y más con el adelanto de las elecciones generales. Es decir, tradicionalmente este tipo de pactos se tomaban con cierta calma, porque hasta el 17 de junio, que es la fecha tope para la constitución de los ayuntamientos, había tiempo. Pero ahora no lo hay, porque ahora atropellan la elaboración de las listas al Congreso y al Senado de cada uno de los partidos, y sobre todo atropellará a UPL, que tenía previsto concurrir a esas elecciones, pero que ahora se le ha echado encima. Tendrá que buscar candidatos o replantearse un poco su estrategia con los que tiene ocupando puestos ahora, tanto en el ayuntamiento como los que tendrá en la Diputación o a las alcaldías que también tiene a lo largo de toda la provincia. Joaquín, y entonces, ¿cuál es tu hipótesis de qué es lo que va a ocurrir de aquí al 17 de junio? Díez, no quería anoche hablar de intercambio de cromos. No sé, haznos un poco planifícanos un poco qué es lo que va a pasar. José Antonio Díez no puede hablar de intercambio de cromos porque él no tiene cromos. Es decir, él tiene un enfrentamiento visceral con la cúpula del partido en la provincia de León, y por lo tanto el reparto de cromos a él ni le influye ni le va a interesar en ningún momento. Porque por mucho que el Partido Socialista se empeñara en cambiar cromos con la UPL y ese cambio de cromos supusiera otorgar la alcaldía de la ciudad de León a la UPL, José Antonio Díez no lo aceptaría bajo ningún concepto. Joaquín, haznos también un análisis un poco de los resultados electorales en El Bierzo. El PSOE vuelve allí a ganar las elecciones y de hecho consigue 2 concejales más. Haznos una valoración, un análisis.
Pues es que el análisis vuelve a ser parecido, cambiando un poco ahora el partido, porque en el resto del análisis es la Unión del Pueblo Leonés quien tiene en la mano el gobierno de las instituciones. Allí en Ponferrada, por ejemplo, que es la capital del Bierzo, como todos saben, pues hay una diferencia tan exigua que permitiría que con un tripartito el Partido Popular pudiera alcanzar la mayoría, sumando a Coalición por el Bierzo, que lo tendría en su mano, con Vox y con el Partido Popular, que sumarían mayoría absoluta holgada. Veremos a ver qué es lo que ocurre con Coalición por el Bierzo. Coalición por el Bierzo han cogobernado durante estos últimos 4 años con Olegario Ramón, con el Partido Socialista. Pero ahora mismo tenía un enfrentamiento también visceral con Olegario Ramón porque le acusaba permanentemente de ningunearles. Y eso ha emponzoñado mucho la situación. Entonces, Coalición por el Bierzo quizá decida optar en esta ocasión porque gobierne Marco Morala junto con Vox y con la propia Coalición por el Bierzo. Es decir, no hay nada firmado y por lo tanto todo queda un poco a la espera. Y sobre todo queda a la espera de que los dos partidos mayoritarios y la UPN conformen sus listas electorales para concurrir a las generales. En Ponferrada se lleva hablando 4 años de que Olegario Ramón no quiere seguir siendo alcalde de la ciudad de Ponferrada y lo que quiere es irse al Senado porque es, por lo visto, su objetivo básico. Yo no sé si esto es cierto o no, pero desde luego lo vamos a saber. Ponferrada tradicionalmente tiene un puesto de salida en el Senado para algún militante de la comarca del Bierzo, y esa podría ser la opción de Olegario Ramón en el caso de que no gobernara el ayuntamiento. Es decir, todo esto primero ya estaba liado, pero con la convocatoria y la decisión de Pedro Sánchez se ha liado muchísimo más. Aquí lo que concurre es una sensación, que es que el mensaje de la izquierda respecto de Vox como el mensaje del miedo al regreso de la ultraderecha no ha calado lo suficiente. Y yo creo que Vox ha tenido la habilidad, al menos en León, de poner una candidata al frente de las listas, pues por ejemplo en Villaquilambre, por ejemplo en León, por ejemplo en Ponferrada. Y yo no sé si eso ha calmado un poco ese miedo al regreso de la ultraderecha. Pues Joaquín Sánchez Torné, van a ser días, van a ser semanas apasionantes, seguiremos analizándolo. Muchísimas gracias. Muy simpáticas. Gracias. Un abrazo. No, que no le había oído. Es que, claro, queremos analizarlo todo y queremos saber todos los resultados. Nos vamos a ir ahora hasta Palencia, Eduardo. Sí, Pilar, allí el PSOE volvió a ganar. Hace 4 años no pudo gobernar por el pacto entre el PP y Ciudadanos, y esta vez la llave del gobierno la tiene una nueva formación que ha irrumpido en el ayuntamiento con 3 concejales. Se llama Vamos Palencia. La candidata socialista Miriam Andrés quiere negociar ya. Vamos Palencia no quiere pactos, sino apoyar temas puntuales, ¿no? Álvaro Lantada. En Palencia, la irrupción de Vamos Palencia, ya saben, un partido de nueva creación, determinará el futuro del consistorio aquí en la capital. La lista encabezada por Domiciano Curiel consigue 3 concejales y será la llave para cualquiera de los pactos que puedan darse. Pactos que podrían venir por la derecha con Vox y PP o por la izquierda con el Partido Socialista. A priori, solo a priori, la opción más factible porque la palabra cambio ha estado más que presente durante los últimos días en el discurso del candidato de Vamos Palencia. Pese a todo, y si no hay acuerdos, que es otra de las opciones, cabe la posibilidad de que haya un alcalde o alcaldesa gobernando en minoría. Comienzan días de intensa y dura negociación. Destacar el batacazo de Ciudadanos, ya saben que hasta ahora tenía 3 concejales, y la alcaldía de Mario Simón, el Partido Naranja, se queda fuera del ayuntamiento, y el ascenso de Vox de 1 a 3 ediles. Hay otros aspectos que son clave, que hay que destacar. En Palencia la Diputación seguirá siendo con mayoría absoluta del Partido Popular de Ángeles Armisen, que mantendría sus 14 asientos en el Palacio Provincial. Gracias, Álvaro. Sergio, en Palencia, menuda papeleta tiene Miriam Andrés, que ha ganado tanto en las anteriores elecciones como estas, pero también en estas lo tiene difícil para gobernar. Sí, porque además con Vamos Palencia pues todo cambia, desaparece Ciudadanos, aparece Vamos Palencia, y yo creo que aquí en Palencia hay que analizar
ese acuerdo entre Mario Simón y el Partido Popular hace 4 años, cuando se hacen estrategias a muy corto plazo, al final los resultados son estos. Generalmente cuando un partido tiene una visión de futuro, suele hacer otro tipo de estrategias, otro tipo de acuerdos y al final los resultados, si no llegan de forma inmediata, pero pueden llegar. Al final el Partido Popular no tuvo la alcaldía, fue Mario Simón el alcalde, y esto para el palentino que no ha votado de forma mayoritaria a Ciudadanos, pues se puede llegar a considerar una injusticia, es decir, ¿por qué tenemos a una fuerza minoritaria gobernando la ciudad? Y esto lo ha pagado ahora el Partido Popular, y tenemos en Palencia una de las situaciones más complicadas para formar gobierno, porque en otras ciudades, otras capitales de provincia, los 2 partidos mayoritarios pues tienen la llave. En León quizás está un poco más complicado porque la UPL es un partido fuerte, pero el resto de ciudades lo tienen bastante claro, y aquí en Palencia pues los pactos van a ser determinantes para ver quién conforma el gobierno. Y además Vamos Palencia ya ha dicho que no va a formar parte de ningún gobierno, que va a apoyar proyectos puntuales que sean beneficiosos para Palencia. Enseguida vamos a seguir hablando, vamos a seguir analizando más resultados electorales que han surgido de este 28M. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Hasta ahora. Seguimos aquí en Está Pasando, analizando los resultados obtenidos tras el 28M aquí en Castilla y León. Eduardo, nos vamos a ir ahora hasta Zamora para ver qué pasó allí ayer. Pues Zamora, Pilar, que sigue fiel a Izquierda Unida. El partido volvió a ganar allí la alcaldía de la capital, la única de España gobernada por esta formación. Aunque con menor apoyo este año, ha perdido 4 concejales, mientras PP y Vox han sumado 2 concejales cada uno. Ahora Francisco Guarido necesita los 3 del Partido Socialista para mantenerse al frente del ayuntamiento y entrar en la que sería su 3ª legislatura. Cristina Calvo. Comenzamos con el análisis en la provincia de Zamora. Empezamos por Toro. Allí ha ganado las elecciones el Partido Popular, donde ha obtenido 4 concejales. 4 también ha obtenido el Partido Socialista, mientras que el partido de Tomás del Bien, Nos Movemos por Toro, ha conseguido 3 ediles. También han entrado en este ayuntamiento con un concejal cada uno, Futuro y Zamoraxi. Así que en Toro estaremos pendientes de pacto y de ver si el PSOE con Tomás del Bien son capaces de llegar a algún tipo de acuerdo o de si se pueden dar otro tipo de alternativas. En Benavente ha ganado las elecciones el Partido Popular con Beatriz Asensio, que ha conseguido 8 concejales y que será la primera mujer alcaldesa de esta ciudad. El Partido Socialista de Luciano Huerga ha perdido un edil, ha bajado a 7 concejales. Entran también en este ayuntamiento Vox con un concejal e Izquierda Unida, que ya estaba y mantiene ese concejal. Estaremos también pendientes de posibles pactos entre Partido Popular y Vox en Benavente. Y en Zamora capital, Francisco Guarido con Izquierda Unida ha vuelto a ganar las elecciones. Eso sí, pierden la mayoría absoluta y pasan de 14 concejales a 10. El Partido Popular con Jesús María Prada ha mejorado resultados, venía de 6 concejales y ha subido hasta 8. El Partido Socialista se mantiene con 3 concejales y han entrado en el Ayuntamiento de Zamora con 2 ediles Vox y también con otros 2 ediles Zamora Sí. Estaremos muy pendientes de esos posibles pactos también en Zamora capital. Francisco Guarido ha señalado que hablará con distintas formaciones políticas, pero que todavía no tiene decidido si intentará gobernar en solitario con esos 10 concejales o volverá a reeditar un pacto, por ejemplo, como el que llevó a cabo hace 8 años con el Partido Socialista. Los 10 de Francisco Guarido más los 3 del Partido Socialista sumarían mayoría absoluta, en ese caso en el Ayuntamiento de Zamora. Hoy es fiesta en Zamora capital, es el día de la patrona de la Virgen de la Concha, con lo cual aquí hoy no esperamos que haya demasiadas reacciones políticas, pero estaremos muy pendientes de todo lo que pueda ocurrir. Gracias, compañera. Sergio, ¿le ha pasado factura a Guarido bueno, pues el desgaste del gobierno? Sí, pero teniendo en cuenta las circunstancias tan especiales de Zamora y cómo Izquierda Unida, que se integró en Podemos porque estaba prácticamente desaparecida, se mantiene en Zamora y con 10 concejales, con un resultado bastante bueno, hay que reconocer la labor de Guarido. Y ante las dificultades, ante un contexto totalmente contrario, la figura del alcalde de Zamora pues se ha situado por encima de cualquier ideología, de cualquier partido. La gente sigue votando a Guarido y aquí tendríamos que analizar el liderazgo dentro de la política, porque hay muy pocos líderes, pero el caso de Guarido yo creo que sí que se debería identificar como uno de los líderes. Es excepcional. Nos vamos ahora con Soria, Eduardo.
Que resiste y sigue siendo todo un fenómeno para el Partido Socialista. El PSOE ha logrado allí mayoría absoluta al mantener sus 12 concejales. El PP suma un edil hasta los 7 y Vox entra en el ayuntamiento con 2 concejales. Desaparecen del ayuntamiento Podemos y también Ciudadanos, y Carlos Martínez se enfrenta así a la que va a ser su 4ª mayoría absoluta. Seguimos en directo en el Día de Soria con Iván Juárez, su director. Iván, es un caso único, ¿no?, el de Carlos Martínez. Pues sin duda, estaba escuchando hablar al resto de compañeros de medios de comunicación de las diferentes provincias, hablando de mayorías insuficientes, de vuelcos electorales, y aquí el panorama es mucho más clarificador desde el minuto 1, mucho más sencillo en lo referente a la capital, con esa 5ª legislatura, triunfo electoral incontestable de Carlos Martínez, que sella su 4ª mayoría absoluta, además consecutiva, un hecho insólito aquí en la capital, y no hay lugar a dudas. Como novedad, pues esa irrupción de Vox, que va a estar en la oposición con 2 concejales, se caen Ciudadanos, y por otra parte el Partido Popular, que experimenta una leve mejora, pero sin embargo pues no le ha cundido esos votos que ha dejado Ciudadanos, y yo creo que tampoco ha aprovechado esa tendencia nacional para combatir a Carlos Martínez y sacar algo más de provecho. En el lado de la izquierda vemos cómo desaparece, como decías, Eduardo, Podemos, y tampoco irrumpe Izquierda Unida. Es el paradigma de la lucha fratricida entre las izquierdas que se ha dado aquí, de ir juntas, pues habrían obtenido un concejal en el ayuntamiento capitalino. Así las cosas en el ayuntamiento de la capital de Soria, la incertidumbre se traslada a la Diputación Provincial. A estas horas no sabemos si se producirá el vuelco tras una legislatura marcada por el mandato popular. En principio, el Partido Socialista atesora cierta ventaja, con 13 diputados por 11 del Partido Popular y 1 de Vox, que finalmente tal vez podría ser la llave. En los cuarteles generales de los distintos partidos se está contando voto a voto, porque las cosas podrían cambiar en las próximas horas. O sea que el panorama sigue ahí muy abierto. Iván, ¿cuál crees que es el éxito de Carlos Martínez? Estábamos hablando antes con Sergio del éxito de Guárido en Zamora. Yo no sé si hay alguna similitud. Bien, pues hay una parte de éxito que le corresponde a él, a su equipo, a su trayectoria, y una parte de éxito que también se corresponde con el fracaso de la oposición, porque el Partido Popular en todos estos años pues no da con la clave, con una candidata, un candidato de garantías, con suficiente experiencia en el ámbito municipal para tan siquiera hacerle sombra a Carlos Martínez. Carlos Martínez desde el minuto 1 ha propuesto una legislatura de continuidad, casi con el 90% de los mismos nombres que formaron el equipo en la ya pasada legislatura, lo cual es reforzar su mensaje de lo estamos haciendo bien y vamos a continuar en esta línea. Luego se juntan otros factores ya de ámbito más personal, como es el carisma que pueda desprender el mandatario soriano. Quien lo conoce y quien ha venido a Soria pues sabe cómo se maneja en esas distancias más cortas con todos los sorianos, y la verdad que desprende cierto cariño que yo creo que también es importante en la política, ¿no?, más allá de la gestión, más allá de los proyectos. Iván Juárez, gracias por estar aquí analizando estos resultados electorales en Está Pasando. Veremos qué es lo que pasa en los próximos días, sobre todo en esa cuestión tan abierta que mencionabas. Iván, gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y vamos a seguir analizando resultados. Eduardo, nos quedan creo que 2 capitales. Sí, vamos llegando hasta al final de este recorrido por Castilla y León. Pilar por Ávila ha vuelto a ganar las elecciones en la capital abulense, con más apoyo, aunque se mantiene en sus 11 concejales. El Partido Popular suma 1 más, Vox entra con 3 y el PSOE sigue bajando. Jesús Manuel Sánchez Cabrera, el actual alcalde, se va a presentar a la investidura, dice, ya lo ha anunciado, pero sin pactar ninguna mayoría absoluta.
Bueno, pues vamos a preguntarle a Sergio. Bueno, por Ávila allí tienen que estar contentos, ¿no? Por lo menos de haber igualado los resultados y le han hecho frente, bueno, pues esa oleada del Partido Popular. Han pasado 4 años, nadie pensaba en un primer momento que por Ávila pudiera conseguir los resultados que consiguió en 2019 y se han consolidado. Yo creo que aquí también hay que hacer otro análisis y la gente desde hace varios años, desde la época de Zapatero, busca una alternativa. Se buscó la alternativa en Podemos, se buscó la alternativa en Ciudadanos. Vox también ha encontrado voto de esas alternativas. Y en algunas ciudades donde han surgido partidos, el caso de Aranda que comentábamos antes, o el caso de Ávila, que han surgido partidos locales, hay muchos ciudadanos que se identifican con estos partidos locales porque consideran que realmente se van a preocupar por los problemas de la ciudad y no van a hacer esa interpretación de la política en clave nacional que comentábamos antes. Y ese es el éxito de Por Ávila, pero es que Por Ávila no solo está en el Ayuntamiento de Ávila, en la Junta de Castilla y León también fue determinante en la última legislatura cuando se convocó aquella moción de censura. Por Ávila al final se está convirtiendo en un actor político muy importante en Castilla y León y parece que se consolida. Vamos a ver cómo es esta legislatura, cómo forman gobierno y si realmente Por Ávila se convierte en un partido de futuro o un partido efímero que con el paso de los años pueda vaya ir perdiendo apoyos, y que el Partido Popular termine por recuperar posición hegemónica, porque Ávila era uno de los feudos principales del Partido Popular. Sí, desde luego. Vamos a analizar más resultados. Nos vamos ahora hasta Salamanca, Eduardo. Terminamos ya con la capital salmantina, Pilar, que es otra de las pocas capitales en las que no hay grandes cambios. Allí el Partido Popular ha ganado las elecciones de manera aún más holgada al sumar 3 concejales más que hace 4 años. Carlos García Carballo tiene ya 14, así que no le van a hacer falta los 3 con los que ha irrumpido Vox para seguir gobernando. El PSOE mantiene sus 10 y desaparecen tanto Podemos como Ciudadanos. Así que Carlos García Carballo seguirá siendo Paco Gómez, alcalde de Salamanca. ¿Qué tal? Buenos días desde Salamanca, un día de resaca electoral aquí marcado por la victoria muy amplia en el conjunto de la provincia del Partido Popular y en particular en la ciudad donde 2 mandatos después recupera la mayoría absoluta. Se podía intuir que la lista que encabezaba Carlos García Carballo fuera la más votada, pero se dudaba hasta el último minuto de sus posibilidades de recuperar esa mayoría absoluta. Finalmente, con 14 concejales, Carballo podrá gobernar en solitario. Una situación que difumina la otra gran noticia, la entrada de Vox por primera vez en la historia en el Ayuntamiento de Salamanca con 3 concejales, pero que ya no se necesita como llave de gobierno, que era su máxima aspiración. Carlos García Carballo ha contrapuesto en la campaña electoral su modelo de ciudad basada en la tecnología, captación de talento joven o la logística, con lo que entiende castigo del gobierno de Sánchez algunos proyectos básicos para la ciudad, fundamentalmente vinculados a las conexiones ferroviarias y las infraestructuras, un mensaje que parece haber hecho mella en el PSOE, que no ha visto revalidadas sus aspiraciones de volver a ser muchos años después la lista más votada. José Luis Mateos se queda con 10 concejales, muy lejos de cualquier opción de formar gobierno, y ayer era una de las imágenes, rompía a llorar cuando se le preguntaba por su futuro. Evidencia de un partido socialista roto internamente desde la celebración de primarias, cuando la Ejecutiva Provincial trató de imponer otra candidata, Soledad Murillo, que finalmente concurrió por la lista de Madrid. Por lo demás, en el Ayuntamiento de Salamanca desaparecen Ciudadanos y Podemos 8 años después. En este último caso, Podemos se quedó muy cerca de conseguir un concejal con el 4,8% de los votos. Y en la provincia, victoria, como decimos, en general amplia e incontestable del Partido Popular en algunas de las localidades más importantes, caso de Ciudad Rodrigo, caso de Santa Marta y de todas las del Alfoz, caso de Guijuelo, y algunas noticias que tendremos que esperar a confirmar en las próximas horas. En Béjar daría una suma de PP y Vox para arrebatar la alcaldía al PSOE. Veremos qué ocurre, porque también Vox es una escisión del Partido Popular en esa localidad. Y en Peñaranda el Partido Socialista ha perdido la mayoría absoluta y queda a expensas de un pacto con Peñaranda en común. Son las cuestiones que tendremos que ir aclarando en las próximas horas. Gracias, Paco. Sergio, ¿cómo valoras esta victoria incontestable del PP en Salamanca? Pues lo comentábamos antes, que poco a poco la política tenderá a unificarse, y Salamanca es un claro ejemplo de cómo, después de que ha habido varios partidos, desaparece Podemos, desaparece Ciudadanos, el Partido Popular consigue una mayoría, no simplemente mayoría absoluta, sino una mayoría muy holgada, y el Partido Popular pues tiene ahora mismo en Salamanca lo que era Ávila hace unos años, se ha convertido ahora Salamanca, es la ciudad en la que han conseguido unos resultados más rotundos,
y habrá continuidad, en este caso, en el Gobierno de Salamanca. Pues Sergio, aquí acaba el análisis, pero yo te emplazo para nada, dentro de una semana. Es que esto va muy sí, rápido. porque el 23 de julio, ya saben ustedes que Pedro Sánchez ha denunciado hoy elecciones, Sergio, así que contamos contigo, ¿vale? Cuenta conmigo. Muchísimas gracias. Eduardo, hoy hemos analizado capital por capital de provincia. Vamos a ver ahora pues, un resumen, ¿no?, de los resultados obtenidos ayer. Con la imagen, como dices, que resume todo lo que pasó ayer en Castilla y León en esas elecciones municipales del 28 de mayo. Imagen con la que comenzábamos este programa especial y con la que terminamos. Así queda Castilla y León con los resultados. No son gobiernos municipales, sino resultados de las elecciones de ayer. A partir de ahora se abre ese plazo en el que los ganadores o la oposición tiene que empezar ya a negociar con partidos para hacerse con esas alcaldías. Recordamos que el Partido Popular solo gobernaba en la capital de Salamanca, ahora podría hacerlo también en Burgos, en Segovia y en Valladolid, así que será una de las cosas a tener en cuenta a partir de ahora y sobre todo también esa fecha, 23 de julio, Pilar, que hoy el presidente del Gobierno ha anunciado que adelanta las elecciones generales al 23 de julio. Nada, en 2 meses estamos otra vez aquí, Eduardo, eso es, y contando un poco los resultados electorales obtenidos de esos comicios. Exacto. Bueno, pues nada, llega al final de nuestro programa, pero sepan que a las 2:30 de la tarde en nuestros servicios informativos, bueno, pues vamos a seguir contándoles, bueno, pues todo lo que está pasando, todas también esas reacciones a ese anuncio de adelanto electoral del próximo 23 de julio. Estamos en el día después, hay reacciones, escucharán todas a partir de las 2:30 en el informativo. Eso es. ¿Y nosotros? Nos vemos mañana a partir de las 12:30. ¿A quién está pasando? El día. Adiós.